Creed en sus profetas. Lunes 26 de enero 2026, segundo de Samuel 18. David pasó revista a la gente que estaba con él, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Luego David envió a la gente, una tercera parte al mando de Joab, otra tercera parte al mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la otra tercera parte al mando de Itai el geteo. Luego el rey dijo al pueblo: yo mismo iré también con ustedes. Pero el pueblo dijo: no irás, porque si nosotros tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no nos harán caso. Pero tú vales hoy tanto como 10,000 de nosotros. Ahora pues, será mejor que nos des ayuda desde la ciudad. El rey les dijo: haré lo que les parezca bien. Entonces el rey se quedó de pie junto a la puerta mientras todo el pueblo salía de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: traten benignamente al joven Absalón, por consideración a mí. Y todo el pueblo escuchó cuando el rey dio orden a todos los jefes acerca de Absalón. Derrota y muerte de Absalón. La gente salió al campo al encuentro de Israel, y se dio la batalla en el bosque de Efraín. Allí cayó el pueblo de Israel ante los servidores de David. Aquel día hubo allí una gran matanza de 20,000 hombres. La batalla se extendió por toda la región, y aquel día el bosque devoró más gente que la que había devorado la espada. Sucedió que Absalón se encontró con los servidores de David. Absalón iba montado sobre un mulo, y el mulo se metió por debajo del espeso ramaje de una gran encina. A Absalón se le enredó la cabeza en la encina, de modo que quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que estaba debajo de él siguió adelante. Un hombre lo vio y avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Joab respondió al hombre que le dio la noticia: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste allí mismo derribándolo a tierra? Yo te hubiera dado 110 gramos de plata y un cinturón. El hombre respondió a Joab: aunque yo recibiera en mi mano 11 kilos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey les mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: cuídenme al joven Absalón. Si yo hubiera arriesgado mi vida y nada se le esconde al rey, tú mismo habrías estado en contra. Joab respondió: no perderé mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio de la encina. Luego lo rodearon 10 jóvenes, escuderos de Joab, e hirieron a Absalón y lo remataron. Entonces Joab tocó la corneta, y el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomaron después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su morada. En vida, Absalón había mandado erigir para sí un monumento que está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Él puso su nombre a aquel monumento, y hasta el día de hoy se llama Monumento de Absalón. David se entera del final de Absalón. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré y daré las buenas noticias al rey de cómo el Señor lo ha librado de mano de sus enemigos. Joab le respondió: no serás tú quien lleve las noticias en este día, las llevarás otro día. No llevarás las noticias en este día, porque el hijo del rey ha muerto. Entonces Joab dijo al etíope: ve tú e informa al rey de lo que has visto. El etíope se postró ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como sea, deja que yo también corra tras el etíope. Joab le dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr si no te van a dar un premio por las noticias? Pero él respondió: sea como sea, correré. Entonces le dijo: corre. Ahimaas corrió por el camino de la llanura y pasó al etíope. David estaba sentado entre las 2 puertas. El centinela fue a la azotea de la puerta de la muralla y alzando los ojos miró, y he allí un hombre que corría solo. El centinela llamó e informó al rey, y el rey dijo: si viene solo, trae buenas noticias. En tanto que él iba acercándose, el centinela vio otro hombre que corría. El centinela llamó al portero diciendo: he aquí otro hombre viene corriendo solo. Y el rey dijo: ese también trae buenas noticias. El centinela volvió a decir: me parece que el correr del primero es como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. El rey respondió: ese es un hombre de bien y trae buenas noticias.
Ahimaaz llamó y dijo al rey: «Paz». Se postró ante el rey con el rostro en tierra y añadió: «Bendito sea el Señor tu Dios, que ha entregado a los hombres que habían levantado su mano contra mi señor el rey». El rey le preguntó: «¿Está bien el joven Absalón?». Ahimaaz respondió: «Cuando Joab envió al siervo del rey a tu siervo, vi un gran alboroto, pero no supe de qué se trataba». El rey dijo: «Pasa y detente allí». Él pasó y se detuvo, y aquí el etíope llegó y dijo: «Reciba mi señor el rey la buena noticia de que el Señor ha defendido hoy tu causa ante todos los que se levantaron contra ti». El rey preguntó al etíope: «¿Está bien el joven Absalón?». El etíope respondió: «Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal». David llora a Absalón. El rey se estremeció, subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Decía mientras subía: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que yo muriera en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Patriarcas y Profetas, capítulo 59, el primer rey de Israel. Y el Señor le dijo a Samuel: «Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo». Quedó reprendido el profeta por haber dejado que lo afligiera la conducta del pueblo hacia él como individuo. No habían manifestado falta de respeto hacia él, sino que hacia la autoridad de Dios que había designado a los gobernantes de su pueblo. Los que desdeñan y rechazan al siervo fiel de Dios no solo menosprecian al hombre, sino también al Señor que lo envió. Menoscaban las palabras de Dios, sus reproches y consejos, rechazan la autoridad de Él. Los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como su rey, cuando consideró las leyes y el gobierno por él establecidos como superiores a los de todas las otras naciones. Moisés había declarado a Israel tocante a los mandamientos del Señor: «Ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta». Deuteronomio 4:6. Pero al apartarse de la ley de Dios, los hebreos no llegaron a ser el pueblo que Dios deseaba ser de ellos, y quedaron luego tan completamente cegados por el pecado que imputaron al gobierno de Dios todos los males que resultaron de su propio pecado e insensatez. El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos o según su voluntad. Él permitió al pueblo que siguiera su propia elección, porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que Dios les dio un rey en su furor. Oseas 13:11. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios, o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resultará al fin en una maldición más bien que en una bendición. Dios deseaba que su pueblo lo considerara solo a Él como su legislador y su fuente de fortaleza. Al sentir que dependían de Dios, se verían constantemente atraídos hacia Él. Serían elevados, ennoblecidos y capacitados por el alto destino al cual los había llamado como su pueblo escogido. Pero si se llegaba a poner a un hombre en el trono, ello tendería a apartar de Dios los ánimos del pueblo. Confiarían más en la fuerza humana y menos en el poder divino, y los errores de su rey los inducirían a pecar y separarían a la nación de Dios. Se le indicó a Samuel que accedería a la petición del pueblo, pero advirtiéndole que el Señor la desaprobaba y haciéndole saber también cuál sería el resultado de su conducta. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Con toda fidelidad les expuso las cargas que pesarían sobre ellos, y les mostró el contraste que ofrecía semejante estado de opresión frente al estado comparativamente libre y próspero que gozaban. Su rey imitaría la pompa y el lujo de otros monarcas, y esto haría necesario cobrar pesados tributos y exacciones en sus personas y sus propiedades.
Exigiría para sus servicios los más hermosos de sus jóvenes, los haría conductores de sus carros, jinetes y corredores delante de él. Llenarían las filas de su ejército y se les exigiría que trabajaran las tierras del rey, segaran sus mieses y fabricaran elementos de guerra para su servicio. Las hijas de Israel serían llevadas al palacio para hacer las confiteras y panaderas de la casa del rey. Para mantener su regio estado, se apoderaría de las mejores tierras dadas al pueblo por Jehová mismo. Tomaría los mejores de los siervos de ellos y de sus animales para hacerlos trabajar en su propio beneficio.